disposición de la ley. Si alguien puede darle lectura al artículo 576. Buenas noches, licenciado. Si gusta, lo leo yo. Gracias. Artículo 576. Costas de los incidentes. En los incidentes, las costas se impondrán al vencido en ellos aunque no se soliciten, pudiendo el juez eximirlas cuando se trate de cuestiones dudosas de derecho. La liquidación de estas costas se hará al finalizar el proceso. Si el favorecido con la condena en costas solicita la liquidación antes de terminar el proceso, se tramitará en cuerda separada. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí podemos ver que se puede condenar en costas aunque no se solicite. Ahí tenemos una disposición de ley y un ejemplo de cuando nos pueden condenar en costas a pesar de que no lo haya solicitado la otra parte. Y también en ese mismo artículo que leímos, podemos ver que se tramita en un proceso accesorio por cuerda separada en la vía incidental. Es ahí como respecto a la tercera característica que son accesorias a las costas procesales. A eso se refiere que se tramita en un proceso separado por cuerda separada en la vía incidental y siempre va a depender de un proceso principal. Es decir, no va a poder nacer por sí sola una condena en costas, sino que siempre va a depender de un proceso principal. Por eso, como característica de las costas procesales, tenemos que son accesorias. Y por último, como también ya vimos en el artículo y en la definición correspondiente, que son resarcitorias, es decir, nos van a resarcir todos los gastos en que incurrimos en el proceso de honorarios y de cada etapa del proceso e incidencias que se puedan dar entre todas las etapas procesales. A eso se refiere que son resarcitorias y también podemos ver la delimitación de las mismas en el contenido de los artículos 572 al 580 y específicamente en el artículo 578 que nos indica ese artículo las costas que van a ser reembolsables y establece que son reembolsables el valor del papel sellado y timbres fiscales, los honorarios del abogado director, de los notarios, procuradores, expertos, depositarios e interventores, las causadas por embargos, despachos, edictos, publicaciones, certificaciones, inventarios, las inscripciones de los registros, la indemnización a los testigos por el tiempo que hubieran invertido y los gastos de viaje. Y también indica el segundo párrafo que las diligencias judiciales no causarán gastos personales a menos que sean por motivo de viaje, pago de vehículos de transporte o comunicaciones, compra de sustancias u otros artículos que fueran necesarios para la averiguación de algún hecho. Lo que veíamos en la definición anterior, ¿verdad? Ahí están descritas todas las costas que son reembolsables. Entonces, ahí tenemos la potestad legal para cobrar cada una de las mismas. Entonces, debemos de ser ordenados en ese sentido, de ir haciendo un resumen de todos los gastos que se han dado en el proceso y también guardar los comprobantes correspondientes si en algún momento nos fueran a llegar a ser requeridos. Entonces, de ahí tenemos las características de las costas procesales y podemos pasar a ver ya el procedimiento en la siguiente diapositiva. Antes del procedimiento es importante este artículo 1514 del Código Civil relativo al principio objetivo del vencimiento, como está estipulado en el programa de estudios. Y esto hace referencia a que tenemos un plazo de 2 años conforme a este artículo
que establece que los honorarios, sueldos, salarios, jornadas y otras retribuciones por prestación de cualquier servicio prescriben en 2 años. Entonces ahí está el principio objetivo del vencimiento, que quiere decir que no son eternas o eterno el derecho a cobrar estas costas judiciales, sino a partir de que la condena está firme en una resolución, tenemos el plazo de 2 años para cobrarlos. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva y también podemos ver lo que les comentaba que debemos de diferenciarlo del pago de los honorarios profesionales. Es distinto el pago de los honorarios profesionales al pago de las costas procesales. Es decir, nosotros a nuestros clientes, al iniciar una asesoría profesional, siempre debemos de pactar nuestros honorarios y tenemos libertad de contratación según la ley para hacerlo. Y a falta de convenio, se aplica el arancel contenido en el decreto 111-96 del Congreso de la República de Guatemala, correspondiente al arancel de los abogados. Entonces, tengan a la mano ahí ese decreto del Congreso de la República de Guatemala que lo vamos a necesitar y desarrollar para el procedimiento de del cobro de los gastos del proceso. Pero sí, diferenciemos que las costas del proceso abarcan el pago de los honorarios, pero son distintos, ¿verdad? Pago de honorarios con todos los gastos que vimos en el artículo anterior, 578, que son reembolsables, que comprenden el pago de honorarios profesionales también. Entonces, pasamos a ver ese decreto del Congreso de la República de Guatemala, que es el arancel de abogados, y podemos ver en la siguiente diapositiva que, como regla general, en la primera instancia del proceso, es decir, en los juzgados, si es un asunto de valor indeterminado, vamos a poder cobrar 15% hasta los primeros 100,000 quetzales. Eso está en el artículo 6 del decreto 111-96 del Congreso de la República. Y al excedernos ya de los 100,000 quetzales, únicamente un 5% sobre el excedente. Es decir, si vamos a cobrar 100,000 quetzales de honorarios, perdón, vamos a tener un proceso en el que vamos a estar litigando 100,000 quetzales de honorarios, vamos a cobrar un 15%, es decir, 15,000 quetzales. Así nos lo establece el arancel de abogados a falta de convenio, porque recordamos que tenemos libertad de contratación, pero aquí está estipulado en este artículo que no podemos cobrar en teoría menos de esto, a pesar de tener libertad de contratación. Es decir, de aquí en adelante vamos a tener libertad de contratación en este sentido, podemos cobrar más, pero nos dice el arancel que no deberíamos de cobrar menos de esto. Por poner un ejemplo, si tuviéramos un proceso en el que se está litigando 200,000 quetzales, entonces cobramos 15,000 quetzales por los primeros 100,000, más el 5% de los segundos 100,000, que es el excedente, tendríamos 5,000 quetzales adicionales. Entonces, el arancel que sugiere este artículo serían 15,000 de los primeros 100,000 quetzales y 5,000 del 5% del excedente. Entonces, cobraríamos 20,000 quetzales de arancel. Luego, el artículo 6, literal 6, nos indica en la segunda instancia que tendríamos que tener como base la mitad de los honorarios correspondientes a la primera instancia. Es decir, la mitad de los 20,000 quetzales serían 10,000. Esto adicional a los 20,000 quetzales que ya cobramos por la primera instancia. Entonces, ahí con cada rubro tenemos la guía para ir sumando cada honorario que podemos cobrar y cada gasto. Entonces, ahí llevamos
quetzales solo de honorarios. Y vamos a ir viendo también que la procuración en ese decreto también genera honorarios, así como las incidencias, los amparos, todos los recursos que vayan surgiendo también va generando honorarios. Ahí podemos ir viendo rubro por rubro cada honorario para que ustedes tengan una referencia de cómo cobrar cada gasto del proceso. Entonces, a veces se siente tedioso que se, que se retarde un proceso, que nos interponga recursos, que se vuelva dilatorio o cansado un proceso, pero aquí podemos ver que cada una de esas incidencias y etapas nos van a retribuir honorarios y tenemos la facultad para cobrarlos. Entonces, también tenemos que verlo desde ese punto de vista, que podemos cobrar cada incidencia en dado caso la otra parte esté litigando de mala fe. Entonces debemos de llevar un control ordenado de cada incidencia que se ha dado en el proceso para poder cobrarla. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos empezar a ver el procedimiento en sí ya de cómo cobrar estos honorarios y establece el artículo 580 del Código Procesal Civil y Mercantil, que el que pida regulación de costas presentará un proyecto de liquidación ajustado al arancel. Este arancel que estamos viendo, es decir, debemos de ajustar cada rubro a este arancel y no pasarnos porque cada artículo va estableciendo un mínimo y un máximo de cada memorial, entonces debe estar ajustado a estos artículos y establece el artículo que el juez oirá en incidente. La vez pasada me preguntaban en la clase presencial qué, qué eran los incidentes o qué era la vía incidental. Ya a estas alturas deberíamos de saberlo, pero lo recordamos que está regulado el trámite en el artículo 138 de la Ley del Organismo Judicial y que es un proceso accesorio al principal, como en este caso, que es la liquidación de costas. Entonces aquí nos indica la vía en que se tramita y establece que en la vía incidental el juez lo oirá a quien deba pagarlas y con su contestación o sin ella resolverá lo procedente. En el artículo 24 del decreto 111-96 también podemos ver que dicha resolución de los incidentes es apelable y tenemos que tener claro que es un auto. Aquí no estamos esperando una sentencia, sino la ley lo denomina como auto que resuelve la liquidación. Entonces es importante que manejemos también las resoluciones. Recordamos que son decretos, autos y sentencias para denominar bien nuestro recurso, en este caso, que sería apelación de auto que resuelve la liquidación. Hoy veíamos un caso en la sala jurisdiccional en la que estaba integrando. Había una disputa legal entre las partes en que estaban apelando un auto de amparo provisional y una de las partes decía que no era un auto, sino que era un decreto. Solo por no tener clara qué tipo de resolución era, eso fue lo que determinó a favor de quién se resolviera. Porque una de las partes, imagínense, decía que era un decreto cuando el otro abogado que sí manejaba las resoluciones, decretos, autos y sentencias fundamentó correctamente el artículo 61 de la Ley de Amparo que establece como auto apelable la resolución que otorgue o deniegue un amparo provisional. Entonces, ahí la importancia y un ejemplo de que debemos de manejar
qué tipo de resolución es cada una de las que nos están notificando en cada etapa del proceso para saber qué tipo de recurso interponer para impugnarla, si es el caso, como en este caso. Hay claramente el artículo 24 del decreto 111-96 del Congreso de la República de Guatemala establece que es un auto y que es apelable. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, ya no hay más. Vamos a pasar a ver un memorial de incidente de liquidación de costas. Ahí concluimos con el trámite del mismo y también les preparé entonces para que podamos ver en sí como práctica cómo es que se trabaja ya este memorial y también se los vamos a subir al Classroom para que ustedes puedan tenerlo ahí entre sus archivos cuando ya estén estudiando o bien para su práctica profesional o ejercicio profesional. Entonces, como primer punto, al recordarnos aquí que es un proceso accesorio, ya no llenamos los requisitos del primer escrito, sino que únicamente consignamos aquí que tenemos datos de identificación personal, personería y lugar para recibir notificaciones debidamente acreditado en autos. Ya son los requisitos de un segundo escrito. Entonces, como primer punto, sí, lo denominamos bien en la parte de arriba el memorial, el incidente de liquidación de costas y ponemos como referencia el número de proceso en el que obtuvimos la sentencia condenatoria en costas. Va a ser el mismo juzgado, lo dirigimos al mismo juzgado en el que obtuvimos esa sentencia. Y ya a la hora de empezar a narrar los hechos, siempre indicamos al juez que por medio de resolución tal, de tal juzgado o sala jurisdiccional, si podemos bajar ahí un poquito en el apartado de los hechos, siempre hacemos la relación que se condenó en costas a la parte correspondiente y que por estar firme la resolución identificada, se comparece a presentar el proyecto de liquidación de costas conforme el arancel, para lo cual se presenta el proyecto de liquidación. Y aquí podemos empezar a hacer ya un listado de los mismos. En este caso, el monto que se estaba litigando era un monto de 871,000 quetzales, 500, perdón, 871,548,97 quetzales. Entonces, conforme al artículo, recordamos que el 15,000 sobre los primeros 100,000 y 5% sobre el excedente hace ese monto. Entonces lo consignamos ahí, tenemos que hacer el ejercicio matemático. Luego también se consigna la procuración de primera instancia, que es la mitad de los honorarios, y también, al igual que la de segunda instancia, ahí debemos de ir fundamentando cada artículo y literal en donde está contemplado dicho rubro en el decreto 111-96 del Congreso de la República. Entonces ahí podemos ir poniendo cada uno de los gastos del proceso en el que se incurrieron. Podemos ver ahí en el numeral quinto un escrito de evacuación de audiencia por 2 días dentro del incidente. Y en las siguientes páginas, hay todo y cada uno de los rubros contemplados en el decreto 111-96. Ahí los pueden ir sumando. Y como consejo les sugiero que no establezcan el total de los honorarios. ¿Por qué? Porque algunas personas aquí, si vemos al final de los numerales, si podemos bajar, al concluir cada uno de los gastos, hacen una sumatoria del total. Yo no les aconsejo que hagan eso. ¿Por qué? Porque el juez va a venir y lo va a ajustar. Hay un mínimo y un máximo, entonces les va a ir, puede ser que les vaya a ajustar cada uno de los numerales al mínimo o al máximo, según la posición o no posición de la otra parte.
Para eso nos corren la audiencia de 2 días para que la otra parte se oponga. Entonces, al haber un ajuste a los mismos, de nada sirve que ustedes les pongan ahí el gran total, sino es la, la judicatura la que les debe hacer la sumatoria del total conforme a los ajustes que les realizó, o bien, si confirmó cada uno de los rubros que nosotros solicitamos, ahí les va a poner el gran total de la liquidación. Posteriormente ponemos ahí el fundamento de derecho, que corresponde al artículo 578 del Código Procesal Civil y Mercantil, los artículos que vimos anteriormente y también los del decreto 111 y 196, cada uno de ellos. Si podemos ir bajando ahí en el memorial, vamos a ver cada uno de los fundamentos, principalmente el que establece el del 15%, el 5%, y también debemos de consignar los medios de prueba, que en este caso van a ser sencillos porque únicamente es prueba documental y correspondiente al expediente original de la sentencia en donde fueron condenados en costas procesales, y también en este memorial se describió cada uno de los escritos que conforman dicho expediente. Entonces no tenemos que ir a buscar ni ingeniarnos tantos medios de prueba, que también lo podemos hacer, pero con estos más que suficientes porque son los que obran dentro del expediente. Entonces, después de enumerar cada uno de los escritos en los que constan dichos honorarios y gastos, redactamos las peticiones y tenemos como el primer punto las de trámite. Solicitamos que se agreguen a sus antecedentes el presente escrito y que en la calidad con que se actúa se tenga por presentado el proyecto de liquidación de costas. Seguimos avanzando ahí en el memorial. También solicitamos, es importante, conforme al apartado de prueba en el Código Procesal Civil y Mercantil, que se tengan por ofrecido los medios de prueba siempre identificados en el apartado correspondiente con citación de la parte contraria. También se solicita que el presente proyecto de liquidación de costas judiciales se dé audiencia a la otra parte por el plazo de 2 días, que es el trámite correspondiente de los incidentes, y que oportunamente se abra a prueba el incidente. Y de fondo, siempre solicitamos ahí que en su momento procesal oportuno se dicte el auto que en derecho corresponde, declarando aprobado el proyecto de liquidación de costas. Incluso podemos solicitar ahí mismo que incluyan las costas procesales de este incidente, que como vimos en ese decreto, también genera costas procesales. Entonces, podemos solicitarlo ahí de una vez y por último le ponemos ahí todas las citas de leyes. Y también lo relativo a las copias del escrito que se presenta. En este caso fueron 3 copias. Recordamos que se deben de presentar las copias tantas como partes procesales. Entonces eso va a variar dependiendo de qué etapa estén, y debemos de tener cuidado de presentar cada copia según cada parte procesal. Por último, sería la fecha en que se está presentando y la firma y sello del auxilio profesional. Recordamos también que deben de colocarse el timbre forense, que es un quetzal por cada hoja de papel. Entonces, de esta forma es como procedemos a probar las costas procesales. Es bien importante que lo manejen, dado que es esta la forma en que van a cobrar todo el desgaste que se ha tenido en el proceso, ya sea de primera o segunda instancia o de cada uno de los recursos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, con mucho gusto la podemos abordar. Si estamos claros ahí, concluiríamos entonces la parte procesal de... ¿Por qué no tenés en otros días? No, sí, porque eso los dos tengo y como para esta semana Ujú. me llamo, me va Va. a Concluiríamos ahí la parte procesal del litigio y
empezaríamos ya en las próximas clases a ver la jurisdicción voluntaria, que, como su mismo nombre lo indica, al ser voluntaria ya no existe litis. Entonces aquí concluiríamos con los procesos contenciosos y quedamos para la clase del miércoles ya empezar a abordar la jurisdicción voluntaria. De igual forma, todavía nos queda la siguiente semana clases presenciales. Si existiera alguna duda, con gusto también la podemos abordar el día lunes. Entonces, Licenciado, buenas noches, disculpe. Tal vez me regala un momento cuando finalice totalmente la clase. muy bien. Entonces, que tengan una feliz noche y primero Dios nos seguimos viendo el día miércoles. Logra Gracias, asistencia, licenciado. disculpe. Buenas noches. Igualmente, Licenciado, también no sé si ya disculpe, ¿y circulamos el link de asistencia no habría? asistencia. Vamos a circular ahorita el link de asistencia, por favor. Muchas gracias. Es importante que llenen su asistencia. Feliz noche. Licenciado, buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿Hubo link de asistencia para ingresar? Ya está en el chat, solo ahorita, solo el de este momento. Bueno, gracias, Lick. Feliz noche. Con gusto, feliz noche. Buenas noches, licenciado. Sí, Kevin. Fíjese que le quería comentar. Yo pues no me pude realizar el primer examen eh, parcial, ¿verdad? Y pues Feliz noche. presenté mi constancia y todo, pero no hubo examen, entonces, pero yo le especifiqué